Vamos a hablar justamente con Cristian Rojo, médico pediatra, sobre esto, faringitis bacterianas. Bienvenido, doctor. Natalie y Ezequiel te saludan. Hola, ¿cómo están? Buen día a todos. ¿Qué dicen? ¿Cómo anda? Bueno, ¿una situación para alarmarse o no? Mira, desde el punto de vista médico no es para alarmarse, sí, para ahora como vamos a estar charlando qué pautas de Sí. alarma tiene que tener la familia, pero desde el punto de vista estadístico en pediatría, los casos invasivos, que son casos que pueden producir muerte o complicaciones, siempre se mantuvo en el orden del 1 al 2%, digamos, o sea, que para nosotros las complicaciones que pueden atravesar por el momento está dentro del rango estadístico esperable y no ha modificado en forma de agresividad. ¿Cuáles son las maneras, doctor, de prevenir la faringitis bacteriana? Bueno, en primer término tenemos que saber que la faringitis existen varios agentes que los pueden producir. Los mayormente, en primer lugar, son de causas virales, que estas no tienen tratamiento, sí, es el acompañamiento de los síntomas. Y después tenemos la faringitis, digamos, amigdalitis, faringoamigdalitis, bacterianas, que son las que hay que medicarlas, sobre todo, digamos, estas que están causadas por el estreptococo del grupo A, que es el estreptococo piógenes. ¿Qué característica tenemos nosotros? Muchas cuestiones que manejamos desde el punto de vista epidemiológico, porque a veces laboratorios rápidos no tenemos para hacer un diagnóstico si estamos en un lugar alejado, pero tenemos que actuar en consecuencia y después, bueno, en la ciudad ya se facilita un poco llegar a un diagnóstico asertivo, real, para medicar o no medicar, digamos, esta enfermedad. En principio, estas enfermedades predominan en el invierno, como verán, estamos en invierno, otoño-invierno. Se va a dar mucho porque hay conglomerados, digamos, ya sea en la escuela, en la familia, que uno interactúa en otro lado y puede traer, digamos, el contagio desde otro lado. Y se va a caracterizar en un grupo etario de los 2 años a los 15, 18 años con mayor prevalencia y rondan en la consulta médica aproximadamente un 35, un 36% de pacientes que consultan pueden estar cursando este tipo de enfermedad. ¿Y cómo nosotros nos vamos a dar cuenta? En principio, porque va a aparecer un dolor de garganta, digamos de forma brusca, el paciente va a tener fiebre de 38, 39 hasta 40, va a tener dolor al tragar que nosotros llamamos odinofagia. Muchas veces la lengua del paciente va a estar inflamada con un aspecto de frambuesa que llamamos nosotros, y la piel también puede estar con una característica eritematosa que si uno le toca la piel al paciente va a tener un aspecto de sensación de lija, la piel, digamos. Y después puede estar acompañado de otros síntomas, por ejemplo, como dolor de cabeza, náuseas, vómitos, dolor abdominal. En la garganta podemos tener en la parte de las amígdalas, la faringe, que pueden estar muy coloradas, y en el paladar, la parte de atrás blando, como puntitos rojos que llamamos petequia, y en una forma más fácilmente podemos reconocer exudados que son las pústulas, las placas, como que son granos con pus que tenemos en toda la garganta, y después podemos tener, digamos, adenopatías que llamamos, que los ganglios de por debajo de la boca, los submaxilares o los ganglios cervicales aumentados de tamaño. Y también podemos tener que si uno empieza con esos síntomas y tiene el conocimiento que algún contacto hace 2 semanas atrás estuvo cursando con una faringoamigdalitis, uno tuvo un contacto estrecho de compartir utensilios, de darse besos o tomar mate, por ejemplo, o cuestiones muy cercanas, también, digamos, y uno empieza con estos síntomas, digamos, ayudaría a la aproximación diagnóstica. O sea que desde el punto de vista clínico, el paciente tiene todos estos síntomas que yo le comenté a ustedes. Pero si uno tiene y quiere ser asertivo para el diagnóstico, tenemos, digamos, exámenes complementarios que son de laboratorios, que tenemos el test rápido del exudado de fauces, que es un test, como dice, rápido, porque en 20 minutos nosotros obtenemos el resultado, o el cultivo, que lleva entre 24, 48 horas, máximo 72 horas, y cuando nos informa que hay este gérmenes, nosotros tenemos la obligación, obviamente, de medicarlo. Pero muchas veces, al no tener ninguna de estas dos cuestiones a mano,
nosotros con la clínica ya estamos aptos para medicar al paciente y también prevenir una enfermedad que muchas veces se escucha, que es la fiebre reumática, que ya va a cursar con un dolor, con toda esta historieta, pero con ya dolores articulares y también afectación cardíaca. Doctor, Y en lo que es el centro del país, bueno, Santa Fe, Buenos Aires fueron los que mayores casos en los últimos días, justamente se registraron arriba de los 20 casos en particular. Sin embargo, en lo que es el sur de Argentina, Chubut, Tierra del Fuego, ya suman más de 20 casos por parte de lo que es justamente en cada provincia. El norte grande argentino, preocuparse, estadísticas que son alentadoras o no. mira, el tema es el siguiente, muchas veces el registro real de patologías, por ahí hay subregistros que no se registran y bueno, y tuvieron tal o cual enfermedad o inclusive ni consultaron al médico, tuvieron y fue leve, como la mayoría de los casos lo transcurren leve, se cura sobre el paciente o si accede no se registra, pero se le medicó al paciente y bueno, queda como que tuvo, pero no queda registrado estadísticamente para que se releve esto. Y lo otro importante, así como creo que escuchaba en la nota anterior, el predominio de estas enfermedades es diferente inclusive en el mismo país o en los diferentes continentes. Por ejemplo, si vos hablas de Europa, esta Sí. enfermedad está prácticamente en descenso en comparación con países subdesarrollados. O sea que se vio que este tipo de enfermedad existe cuando hay subdesarrollo, cuando hay pobreza, cuando hay hacinamiento, cuando hay medidas higiénicas adecuadas. Por eso es importante a tu pregunta que me decís, puede ser que en algunos casos o provincias pueda haber más casos, pero ¿por qué? Porque hay una densidad poblacional mucho más amplia, en otros sea un poquito menos, pero porque la densidad es poca y hay que tener en cuenta el registro, igual que las complicaciones. Muchas veces puede haber una complicación y no se la registró o no se le toma como que fue una complicación a punto de partida de. O sea que si uno mejoraría los registros de patologías, digamos, a nivel sanitario, podríamos ser un poco más asertivos. Pero por el momento y por la práctica clínica y por lo que uno ve en el consultorio, en el hospital pediátrico y todo esto, las estadísticas que tenemos son acorde a la bibliografía científicamente comprobada a nivel mundial. Doctor, muchísimas gracias por esta información y por su tiempo sobre todo. Bueno, muchas gracias y lo que decimos siempre, no automedicar, consultar, digamos, ante los síntomas que hemos hablado al pediatra de cabecera o si no al centro de salud más cercano a su domicilio para que uno, el profesional, pueda orientar, acompañar, pedir los estudios complementarios si lo necesitara en forma oportuna, asertiva, a favor de la salud de nuestros niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Hasta luego.